Adelante, Manuel. Muchas gracias. Amigos y amigas de la audiencia, es un placer saludarles. Y como decían en mi tierra, y vernos de frente, don Jesús Yáñez y su servidor. Muchas gracias a Juan Manuel, ambos. Yo no sé de quién sería esta brillante idea, pero por supuesto que es genial. Muchas gracias. Eso nos permite ver que estamos avanzando en nuestro proyecto. Muchísimas gracias. Sean bienvenidos, Jesús Yáñez, Juan Manuel, bienvenidos, buenas noches. Buenas noches, Damián. Buenas noches, Manuel. Con el gusto. También. Siempre aquí en este abandarazo. Nos quedamos, gracias. Nos quedamos pendientes siempre de este avándaro y recuerdo que hablamos de los muchachos del 71, precisamente porque las historias, y lo repito si ustedes me permiten, las historias que aquí hemos abordado nos han permitido siempre recordar ese avándaro, pero nos damos cuenta que tiene 1000 facetas. Jesús Yáñez, 1000. Pues yo diría que más de 2000. Sí, hay la verdad es, hoy estaba reflexionando en torno al fenómeno de Avándaro, cuando insistimos que fue un fenómeno social, cultural, yo diría que en sentido estricto fue un fenómeno sociológico muy interesante que marcó a la sociedad mexicana, creo yo, para bien en muchísimos sentidos. Y ya hemos abordado acá el tema de lo que tiene que ver con la vestimenta, la comida, las anécdotas que cada uno de nosotros trae, la analogía que hizo Moisés del tema de Avándaro con la marcha del INE no se toca, esa parte estuvo interesante. Y el fin de año no había tenido yo oportunidad de tocar el tema o se me había barrido. Me vino a la mente Manuel, Juan Manuel, Damián, segunda vez en mi vida vi desnudos de mujeres y hombres. Después de 52 años casi, estuve el fin de año en la playa de Zipolite y aledaña está la playa del Amor, que es una playa nudista. Ahora también ¿cómo se llama? En Zipolite también ya se permite andar desnudo. Entonces, para mí me asocié de manera natural como por primera vez en mi vida, siendo yo adolescente, vi desnudos masculinos y femeninos en Avándaro. Entonces, me remontó esas escenas a aquella época de 51, 52 años casi, ya este septiembre se cumplen 52 años de Avándaro. Y la verdad para mí fue muy nostálgico, fue muy interesante rememorar de esa historia, tanto de varones como de hombres, era más natural, no había como bañarse, pues había un agua ahí cercano donde la gente, donde está el campo de golf, la gente, pues algunos se metieron a bañar, digo, yo no me bañé, yo recuerdo que los casi 4 días no me bañé, recuerdo que cuando llegué a casa ese domingo, por ahí de las 7, 8 de la noche, mi madre no me dejó entrar a la casa, me hizo que me desnudara, o sea, la verdad, llegué como por diosero a casa. Y recuerdo haberme llevado unas botas de marchar. En aquel adelanté yo mi servicio militar, tenía yo 17 años más o menos, y me llevé mis botas de marchar para que me aguantaran. Yo sabía que iba a estar pesada la caminada. Debo de decir que se le desprendieron las suelas de tanto caminar a las botas de marchar. O sea, es reflejo ese simple detalle de todo lo que pasamos en ese entrañable Avándaro hace ya casi 52 años. Y vaya, qué interesante lo que planteas, como siempre, mi querido Chuy, ese Avándaro. No sé, yo creo que hay algo que debemos destacar de ese Avándaro, es que los jóvenes que acudieron al Avándaro, los que participaron en ese Avándaro, quitaron los tabúes, ¿no? Se les lo perdieron, hicieron a un lado el misticismo, la preocupación que siempre tenemos las personas por lo que sucede. Juan Manuel. Fíjate que alguna de las cosas también que, que me tocó a mí es el hecho de la comida. Cuando llegamos, les había yo comentado que iba yo con Mario Martini
que es compañero y amigo mío desde hace mucho tiempo, y con Luis Poch, otro muy buen amigo nuestro también. Entonces, cuando llegamos allá, pues estábamos preocupados por encontrar a los cuates y a las amigas y novias que ya se habían ido previamente. Pero llegamos así tal cual, yo traía una chamarra. Chuy, tranquilo, Sí, sí, sí. tranquilo, no te preocupes. Perdón, es que ando todavía un poquitito mal. No, Traía una tranquilo. chamarra, pero no nadie llevaba nada de comer, ¿no? Y lo primero que nos encontramos es que los soldados estaban compartiendo café y sándwiches. Entonces, pues luego nos armamos, ya veníamos con un sándwichito y veníamos tomando café. Y era el café de tomar, ¿eh? Hago la Claro, claro, aclaración. claro. Está, Y el otro después, ¿no? Sí, el otro ya fue después. estoy viendo ahorita el audio, los escucho un poquito mal, no sé cómo lo oigan, Manuel. Te estoy un poquito cortado, mi querido Chuy. Así a ti te Me escucho parece un que, poquito cortado, Jesús. me parece que se salió de... A ver. Bien, A ver continuamos ahí, mientras Jesús. tanto. Bueno, les decía que estábamos más preocupados por encontrar a nuestros amigos que por ver qué es lo que estaba pasando. También quiero decirles, ya está conectado Moisés Sánchez Limón. Ah, bien, ¿Sí pues. nos Sí, escuchas, Moisés? Los escucho muy bien. Ah, perfecto. gracias, Juan Manuel. Pues muy bienvenido. Si me permite, Juan Manuel, voy Claro, a dar claro. la bienvenida a nuestro compañero periodista Jesús. Perdón, oye, ando bien perdido. Moisés Sánchez Limón, te abrazamos con afecto. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Manolo. Pues no aparezco, no me veo. No, Está yo, apagada bueno, tu cámara. aquí lo que pasa es que te escondiste tras un La cámara muñequito está que encendida, pero algo pasó aquí con la algo aplicación. pasó. Bueno, no te preocupes, pues ya ni modo. ¿Te aguantas ahí como los valientes o no? Adelante. Bien, gracias. Vamos a regresar con Juan Manuel que nos estaba haciendo comentarios. Adelante, Juan Manuel, por favor. Entonces, fíjate que anduvimos dando vueltas y vueltas y vueltas hasta que finalmente nos encontramos. Y ya que nos encontramos, nos acercamos lo más que pudimos hacia el centro, exactamente abajo de todo el escenario, y se empezó a llenar de tal manera que preferimos salir un poquito. Sí fuimos testigos de que varias personas se desmayaban y salían así ayudadas por las manos de todos hasta llegar a los servicios médicos. Y lo que quiero decir es que nunca hubo ningún abuso ni nada, ¿no? Adelante, en lo que se me quita la Sí, molestia en la claro. garganta. Tranquilo y muchas gracias. Gracias, Juan Manuel. Sí. Mi querido Moisés Sánchez Limón, tú eres uno de los hombres con el que hemos hablado mucho respecto a aquel eh, abandarazo que tantos recuerdos les traen a ustedes particularmente. Y nos decía hace un momento Chuy, que ahora que fue en una de sus múltiples vacaciones, le tocó Oaxaca, se fue a Zipolite, a esa llamada Playa del Amor, que sabemos que es una playa nudista, como algunos otros lugares que hay en nuestro país. Y creo que eso nos permitirá, porque nos dicen que le remontó inmediatamente a aquel 71, aquel momento de ver jóvenes, hombres y mujeres desnudos, disfrutando la vida como debe de ser, sin tener en mente tonterías, ¿no? Creo que el Avándaro le quitó a los jóvenes, hombres y mujeres, esa, ay, decía una grosería, perdón, una tontería, perdón, le quitó a los jóvenes y a las jóvenes esa idea de que esto está prohibido, le quitó a los jóvenes es que esto no es posible, y le quitaron el morbo realmente a la situación hoy. Yo creo que más allá de esto, nosotros irrumpimos en un acto de libertad. Fuimos producto de este proceso que irrumpe en Europa y en Estados Unidos se vincula al movimiento que deriva en los hippies, en el movimiento hippie. Éramos más liberales, vaya. O sea, no tanto que hubiésemos roto Perdón, con... te interrumpo, Moy, porque ahí me queda algo de duda y déjame preguntarte.
¿se volvieron liberales a partir de el Avándaro o son personas que ya eran liberales? No, ya éramos liberales. Bien. Ya éramos liberales. Lo que ocurre es que el pensamiento que nosotros traíamos, recordemos que éramos marxistas, leninistas, de alguna manera veíamos el mundo desde otra óptica, pero más allá de las cuestiones meramente ideológicas, el pensamiento que traíamos era liberal. La educación que traíamos desde finales de la secundaria, hay que recordar que nosotros no teníamos educación sexual y que solo hasta el tercero de secundaria nos daban ahí una embarrada de cuestiones que se salían ya de lo de las abejitas y del polen y cosas de esas barbaridades. Y abríamos los ojos más allá. Yo, en mi caso, por ejemplo, yo pintaba, yo ya dibujaba desde aquellas épocas, y en la secundaria tuvimos un grupo muy especial que solicitamos permiso a nuestra directora y su directora en la escuela secundaria número 85, República de Francia. Esas dos mujeres eran muy liberales y nos permitieron con nuestro maestro César Odilon Jurado Lima, que era todo un artista, un pianista, pintor, historiador, que pudiésemos hacer desnudos, que nuestro salón se convirtiera en un espacio cerrado. Se generó al principio un poco de morbo entre los compañeros, pero finalmente lo tomaron como algo muy natural, de forma tal que nosotros a los 13, 14 años éramos muy libres de ver desnudos sin morbo alguno. Iniciamos un proceso de liberación prácticamente sin pretenderlo, sin buscar ese objetivo, pero abrimos nuestras mentes y bueno, pues ya leíamos a los grandes autores, ¿no? Jean-Paul Sartre, y leíamos Emilio Pacheco, en fin, teníamos ya otro concepto de la vida, los chavos de aquella época, y más pues cuando irrumpe el verano en París y la primavera que llega aquí a México con este movimiento estudiantil que busca justamente el uso de nuestras libertades. Nosotros con una cuestión que en el 68 tenía un matiz político, no partidista, pero sí político, se fue más allá de esto, de las cuestiones comunistas o socialistas, y nos convertimos en una generación liberal, una generación que hoy es contradictorio, pero muchos de nuestros compañeros de aquella época se volvieron muy conservadores, y no porque le siga el juego a este personaje que cobra como presidente, no, el conservadurismo de una naturaleza de volver a aquellas épocas pues las mocherías, hay que decirlo, ¿no? En todas sus letras. Los mochos de nuestra época. No tanto como esto que hoy se maneja, no. Cuando viene Avándaro, somos tan liberales que vamos a Avándaro. Somos tan liberales que buscamos estos espacios es un pivote de fuga, pues, para nuestras emociones musicales, sentimentales. Verás que yo soy muy cursi, sí lo soy, por supuesto, me declaro absolutamente cursi, pero ir a un concierto de esta naturaleza, aún contra la prohibición paterna en muchos casos, o materna incluso, y de desheredar, nos juntamos muchachos de unas edades que oscilaban, que éramos entre adolescentes y jóvenes, y algunos no tanto, pero con un concepto liberal. Éramos los chavos que usábamos yaskis, pantalones acampanados, la greña larga, que teníamos nuestro calor muy especial, pero que nos respetábamos absolutamente, respetábamos al de enfrente. Ahí no había fifís ni mamadas de esta naturaleza que hoy traen. Ahí habíamos chavos, habíamos mexicanos jóvenes que buscábamos justo en uso de nuestras libertades,
el ser liberales, no libertinaje, que quede bien claro, y ver desnudos, pues fue la forma más natural. Ahí fue una demostración del concepto que nosotros teníamos del respeto al derecho ajeno, ¿no? O sea, podría haber una chica desnuda, a lo mejor estaba muy bien formada o muy atractiva, pues sí, qué bueno, pero nosotros no le veíamos eso, o sea, nosotros veíamos a una compañera que se había desnudado y que estaba bañando en el río, o que estaba bañando en alguno de estos afluentes ahí a la presa de Valle de Bravo, o si algún colega se encueró igual, no, o sea, vaya, ni siquiera nos pasó por la mente, pues descalificarlo, ¿no? O generar algún morbo. Fue el uso de nuestras libertades y fuimos absolutamente liberales. Vaya, esto es importante, que de todos modos ya lo has dicho, inician como jóvenes liberales y las cosas se van dando simplemente una tras otra y esa es la parte importante. Chuy, ¿qué tan liberal eres? Pues yo creo que tengo no soy conservador, la verdad, creo que no va por ahí, y creo que a todos los que formamos parte de esa generación que nos tocó vivir el tema de la matanza de Tlatelolco y el Halconazo, en buena medida eso nos marcó en esa entre pensamiento de izquierda, a todos nos marcó el tema del marxismo, el leninismo en su momento, y, y saltamos de ese infierno que vivimos de manera directa o indirecta. Moisés lo vivió, entiendo que Juan Manuel Damián, a mí no me tocó, yo estuve a punto de que me tocara la historia de Tlatelolco también, por cosas fortuitas no estuve, pero saltamos de ese infierno a un paradisíaco Avándaro, yo lo llamaría paradisíaco, o sea, este contraste, estos polos, estos aparentes opuestos, es lo que nos marcó en buena medida como generación, esa generación de Avándaro, y por eso somos cada quien desde su espacio lo que somos. Tenemos un pensamiento, yo quiero pensar que tengo un pensamiento que no está adocenado por nada, ni por el poder, ni por la lana, ni por el protagonismo. A mí lo que me satisface es hacer algo en favor del gremio, y desde ese escenario formo parte con Damián del Salón del Periodista Deportivo, tengo el programa de Tinta Roja, formo parte de la Asociación Mexicana de Periodistas de Radio y Televisión también. O sea, a mí la conciencia gremial me mueve de manera sustantiva a lo largo de mi vida, desde el 1978, 79, recién ingresado a la revista Proceso, empecé a formar parte de la Unión de Periodistas Democráticos. Seguramente Moisés se acordará de esa historia, no sé si Damián también. Entonces, desde aquel entonces traigo esa parte, y eso en buena medida fue lo abrevé de esas historias que me marcaron a mí en lo personal. Insisto, Tlatelolco, el Halconazo, mi barrio, obviamente el barrio de La Pensil, un barrio bravo. En aquel entonces había taxistas que se negaban a entrar al barrio por temor a ser asaltados o agredidos, ¿no? Era una característica de algunos barrios en los años 40, 50, 60. Entonces yo creo que sí es esa parte de un pensamiento libre, y en ese pensamiento libre no quiere decir que uno no se equivoque, uno se equivoca, y partiendo de ese escenario yo me niego a ser poseedor de la verdad absoluta. Yo comparto mis puntos de vista y la gente sabrá si le sirven o no le sirven o me mienta la madre. Entonces, desde ahí ese pensamiento libre a veces es mal visto, ¿no? Y bueno, pues es parte del riesgo, y cada quien asume ese riesgo desde los espacios donde incursiona, ¿no? Yo creo que es importante tener libertad para hacer, ¿no? No tenemos que pedir permiso absolutamente a nadie para diseñar nuestra propia vida. Eso es personal. Y tienes toda la razón. Si a alguien le sirve lo que aquí comentamos, pues
que lo aprovechen, que lo disfruten. Este programa no tiene ninguna finalidad de adoctrinar a nadie, ni nada parecido, ni, o sea, no tenemos más que el único fin de compartir vivencias, experiencias, de saber, a mí me gusta mucho escucharles. Yo me divierto, yo lo disfruto, me siento maravillado cuando los escucho hablar de esos temas, no porque sea el retrasado mental, por supuesto, pero pues no estuve en el lugar de los hechos y seguramente me hubiera identificado plenamente con todos ustedes. Mi querido Juan Manuel, hablamos en serio de ser liberales, hablamos de tantas cosas que han pasado, pero a mí me gustaría preguntar, después de Avándaro, los que acudieron, entre ellos ustedes, por supuesto, ¿se vuelven hombres más sensibles? Totalmente, totalmente, Manuel. Mira, no solamente había una actitud liberal de parte de toda esta clase de personas que fuimos allá a Vándaro. Yo siento también que rompemos con muchos cánones que estaban establecidos. Te voy a platicar, bueno, les voy a platicar a los tres. El día 22 de febrero celebramos el ingreso de la sexta generación al Salón del Periodista Deportivo. Y en esta ocasión ingresaron dos compañeros que fueron compañeros míos desde entonces en la afición. Ellos no estuvieron, bueno, Mario sí estuvo también en Televisa como corresponsal desde Mazatlán, pero Gerardo Meléndez y Mario Martínez estuvieron ahí en la afición y coincidimos. Y estábamos platicando que fuimos una generación que trajo una renovación en el concepto periodístico que se estaba desarrollando en ese momento. La afición tradicionalmente fue el periódico que surtía de periodistas al resto de las redacciones de los periódicos de la Ciudad de México, porque en la afición aceptaban a mucha gente joven, se preparaba y se iba como redactor o como reportero a cualquier otro periódico, donde le pagaban un poco más. La afición pagaba siempre poquito. Pero de repente fuimos llegando a un grupo que curiosamente lo encabezó Jaime Maussan, porque él era reportero de la afición, y empezó a llevar gente, todos egresados o todos estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Entonces, continuando con este tipo de actividad o con esta costumbre que había en la afición de tener o de preparar jóvenes periodistas, pues llegó un grupo de chavos o llegamos un grupo de chavos que además veníamos con la etiqueta de ser universitarios y nos acoplamos directamente al trabajo de los periodistas de CEPA. Porque quiero decirte que entre los que estaban en el periódico La Afición, el director era Antonio Andere, Toño Andere, el subdirector era Jorge Bermejo, estaba el Che Ventura como jefe de fútbol, estaba Víctor Cota como jefe de la sección de boxeo, estaba Tomás Morales como encargado de la sección de béisbol, estaba Memo Salas como encargado de la sección de toros. Todos ellos son periodistas en su especialización de mucho respeto y de ellos tuvimos la oportunidad de aprender. Y la verdad es que se generó esto que tú estás comentando, no solamente una actitud liberal, sino también una actitud eh, renovadora, una actitud de cambio que se vino a gestar con una muy buena temporada en el periódico. De verdad es que teníamos una muy buena racha de buenas notas, de gente que tenía mucho talento para escribir, de gente que era muy buena para reportear, de gente que inmediatamente se ubicó en algunos otros puestos en donde empezó a destacar también. Y la verdad es que nos fue muy bien. Te voy a decir cuántos éramos eh, eh, que veníamos de la escuela. O sea, es decir, que veníamos como periodistas estudiados, no de oficio solamente. Era Jaime Maussan, Mario Martini, Lourdes Llera, Gerardo Meléndez, Felipe Flores, Miguel Torres y un servidor.
éramos todos parte de la sección en ese momento de fútbol del periódico La Afición. Y esto se manifiesta también con la forma en la que fuimos tomando la vida. Es decir, somos producto de lo que sucedió en el 68, de lo que sucedió en San Cosme en el 71 y en Avándaro también en septiembre del 71. Somos el resultado de todo eso. Vaya, cóctel importante, por supuesto, mi querido Juan Manuel, naturalmente. Y a mí me queda mucho, yo supongo que cada uno de nosotros de alguna manera y en algún momento hemos podido platicar con jóvenes, seguramente hemos hablado de nuestras experiencias y naturalmente en algún momento nos convertimos en mentores de algunos de ellos. ¿No te parece que así es? Sí, totalmente, totalmente. Y hay algunos en los que, por ejemplo, yo hasta la fecha recibo comentarios de gente que empezó a trabajar conmigo y que afortunadamente pues tiene una muy buena posición. Están, por ejemplo, Normita Rosales es catedrática de la UAM, está, no, de la UAM, no, está en, en Acatlán. Vamos, y me escribe con mucha frecuencia. Otros chavos que están como reporteros en muchos medios, en radio, en televisión, y la verdad es que es un gusto, porque empezaron a trabajar con nosotros y crecieron muchísimo también, ¿no? Hicieron una gran carrera, ¿no? Tienes toda la razón. Muy, entonces, ¿qué pasa con nuestras enseñanzas, nuestro aprendizaje? ¿Qué pasa con él? Si lo aplicamos bien para con nuestros amigos, por lo menos a nuestros jóvenes en este país. Fíjate que sí, Manolo, coincido con esto con lo que platica Juan Manuel. Nosotros llegamos de ciencias políticas y nos decían los pumitas. Sí, Éramos así. éramos un grupo que nos organizamos y formamos una asociación que se llamaba Periodistas Universitarios de México Asociados, Pumas, y nos decían los pumitas. Nosotros nos encargamos del área de prensa, por ejemplo, de hacer los boletines, o el periódico mural en el Año Internacional de la Mujer, en el Año de la Juventud. Ya andábamos ya en esos menesteres chambeándole. El primero del grupo en entrar a trabajar fue tu servidor. Yo ya trabajaba, pues, desde que entré a la facultad, me incorporé a una revista de espectáculos que se llamaba Cartelera. Pero yo venía muy revolucionado porque yo estuve en la prepa popular. Yo fui del grupo que tomamos la prepa pop de Tacuba y en Mar del Norte. Y luego de ahí me fui a la prepa 9. Estuve un año en prepa 9. Después de prepa 9, cuando me regularizan, me voy al CCH. Soy de la primera generación del glorioso CCH en Naucalpan. ¿Y por qué platico esto? Porque fue todo un proceso de desarrollo que venía ya arrastrando desde la secundaria, con este trabajo de grupo. O sea, todos mis cuates, todos mis compañeros, estábamos ya muy revolucionados. Nuestras pláticas no eran pues las pláticas de adolescentes o de chavos, ¿no? Si nosotros ya hablábamos de otras cuestiones de lo que aquejaba a nuestra sociedad, de la necesidad de romper con estos cartabones, con estos atavismos que arrastraban nuestros señores padres, porque ellos nos educaban así, a la antigüita, y nosotros rompimos con esa inercia y nos convertimos de alguna u otra forma en innovadores. A partir, por ejemplo, yo llegué al Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa como aprendiz, que había tanta pues corrupción y manejo de diversa naturaleza, que yo dije, un día voy a estar al frente de esta organización, y lo logré. Fui el presidente de Contraloría del Comité Ejecutivo Nacional. La afición era sección del SNRP, sí. que era el Universal, que era Avance, Cine Mundial.
Eran otros tiempos. El Nacional también, creo. No, el Nacional no, porque el Nacional, como era del gobierno, no entraba en los términos de la sindicación. Ellos eran del apartado A. Ok. Ellos no eran pero vaya como si lo fueran, porque fuimos parte de ese grupo, de esa generación. Yo inicié en el 74 en estos asuntos, formalmente en el 74. Esto que debía haberlo hecho en el 73, pero pues yo me atrasé un año, que anduve por ahí peloteando en la prepa pop y luego en la 9. Pero a lo que voy es que justo esa generación que llegamos con los colegas, éramos menos, y por ejemplo yo aprendí béisbol cuando me mandaron de avance a cubrir el béis. Yo estaba en la guardia y yo dije, y me dice, ¿sabes a cubrir el béis? Y yo dije, del béis, ¿qué sé? Pues que sé que hay una bola y un bat, ¿no? Pero un colega que trabajaba en la afición y en Informex en aquella época, ahorita no traigo su nombre. Hace rato lo mencionaste a alguien, Carlos Calderón de la Barca, ¿no era? No. Estaba Tomás Morales, que era el Tommy Morales. Morales era un cuate, híjole, se me va su nombre, pero un tipazo. Y tanto yo me fui al gallinero y le dije, maestro, yo no sé nada de este asunto, platícame el partido, no me metas en tecnicismos y cosas, platícamelo así como se lo platicarías a alguien que sabe nada, ¿no? Y llegué y redacté mi nota tan bonita, que el día siguiente me dijeron, oiga, se sigue toda la temporada cubriendo el béis, y yo dije, ¿yo qué hice, no? Pero vaya, ese es un ejemplo de cómo nosotros éramos multiusos, éramos reporteros todoterreno. Claro. Sí. O sea, vaya, traíamos un pensamiento liberal, o sea, a nosotros no nos dolía nada. Oiga, hoy le toca la guardia, perfecto, ¿a qué hora sale? A las 3 de la mañana, si quiere me voy a las 5. Y yo en avance salía al cierre de edición y bajaba a entregar la última nota de deportes con el pie de foto y la foto, y me ofrecieron quedarme a corregir galeras. Entonces yo dije, bueno, pues si voy a salir a esto y me voy a desvelar, pues que me gane una lana perfecta. O sea, no le teníamos miedo a nada. Nosotros nos queríamos comer el mundo a puños. Llegamos a pelear espacios con una generación que era muy cabrona, que nos cerraba las máquinas, que nos despreciaba, que a los suplentes nos trataban de lo peor. Y cuando nosotros crecimos y nos hicimos del poder, no los despreciamos, al contrario, los tratábamos requete bien, pero aquellos tenían el temor de que los maltratáramos. Me acuerdo de Guillermo Hewitt, del doctor Lara Barragán, del Güero Sánchez, del Güero Telles Vargas, en fin, una generación muy interesante. Lo mismo en deportes, ¿no? Yo fui jefe de prensa del CREA y pues yo creo que ahí nos vimos, Chuy, en el CREA cuando yo fui jefe de prensa, porque lo mismo manejábamos el ciclismo que el béis, el básquet, el fútbol, y conocí a muchos colegas, al Venadito, por ejemplo, Pepe Garduño. Pepe Garduño, que es un tipazo, pues, a muchos colegas que decían, ellos me daban mi chayo, yo les daba tarjetas plan joven y ellos llegaban y me decían, hoy nos fuimos a una conferencia y nos regalaron pues que esta playerita, órale, ahí te va. O sea, había una relación tan padre que fuimos... Entonces te tocó, perdón que te interrumpa, Moy, ¿te tocó el CREA después de Rodolfo Guzmán o estuviste antes? No, yo fui el último jefe de prensa con ya. José Ramón Martel. Yo terminé en el sexenio de Miguel de la Madrid. Fui el último en cerrar la puerta. Sí, fue después. El último en salir. A mí no me tocó carro de regalo, le dije después a José Ramón Martel, ¿no? Porque él decía que yo presumía que lo había defendido, que por mí había salido bien. Y le dije, ¿a poco no saliste bien? Le dije, pero tú eres un malagradecido, pues ni las gracias me diste, ni carro me tocó, le diste a tus cuates carro. Pero bueno, no me quiero salir del punto. Lo interesante es esto, que somos una generación muy aleccionadora. Me acuerdo de la Unión de Periodistas Democráticos. Lástima que hubo ahí personajes que le dieron en la torre, que pretendieron enemistar a la Unión con el SNRP,
Me acuerdo, con Jorge Meléndez hizo una excelente relación. Elías Chávez, bueno, pues ni se diga. Pero hay otros personajitos que ya ni vale la pena mencionarlos. Pero al final de cuentas, somos una generación tan interesante que vivimos etapas tan importantes que marcaron un antes y un después en el periodismo mexicano, un antes y un después de nuestra generación, y quien diga lo contrario estará mintiendo absolutamente. Conste, Chuy, yo no lo dije, lo dijo Moisés Sánchez Limón. Y ya me está llamando mucho la atención, porque imagínate, si ustedes son privilegiados del 71 y son lo especial, entonces a mí ¿dónde me van a dejar, Chuy? Sí, es que, ahorita que... Hay discriminación así bien feo, ¿no? No, es que, digo, es parte de esa historia. Uno muchas veces no pide lo que le toca en la vida, uno lo incorpora a su vida porque son cuestiones circunstanciales. Yo jamás me imaginé la experiencia de Avándaro, aunque obviamente sí estaba anhelante después de haber visto el Festival de Woodstock en el 69, pues sí, consciente o inconscientemente, pues yo hubiera querido estar ahí. Finalmente se me cumple el sueño con el famoso Woodstock mexicano, que es Avándaro, ¿no? Y ese, decía yo hace un rato, ese paraíso, estuve pensándole cómo ese paraíso fue satanizado por la moral de aquel momento, de los medios de comunicación, de los políticos. Fue como, si esa satanización equivaldría a que la serpiente le hubiera dado la manzana a Eva, ¿no? O sea, nos convertimos en seres demoníacos para un sector de la sociedad. Y finalmente formamos parte de ese movimiento contracultural, el movimiento hippie, lo que decían hace un ratito, creo que Moisés o Juan Manuel. Entonces, es eso, es esa parte que nos hace, no mejores ni peores, sí distintos a esa generación, esos 300, hay quienes dicen que fueron 350,000, hasta hay quienes se exceden que asistieron 500,000, digo, no creo que llegáramos a tanto, pero bueno, el número me parece que no es tan importante. Lo importante es qué heredó esa historia, ¿no? Y en esa herencia histórica que nos tocó compartir cada quien desde su espacio en ese festival, hay algo que hemos dejado de lado, el tema de la literatura que ha decantado Avándaro, ¿no? No sé cuántos libros habrá, pero pues no sé si sean 15 o 20 sobre el Festival de Avándaro, que debiera de haber muchos más, creo yo, pero es esa parte entrañable que yo no he leído. He ojeado alguno que otro libro en las librerías del Sambros. No, la verdad no me he animado a comprar un libro sobre esta historia, porque digo, yo viví así como Damián, como Moisés, en aquel entrañable momento, pues esa riqueza cultural, social, de camaradería. Yo creo que como nadie en la vida, ¿no? Esa parte de ideal donde todos, ahí sí, todos ricos, pobres, miserables, pues todos éramos iguales. La música nos hizo iguales. Perdón, Jesús, ¿no acudió a Avándaro el presidente don Andrés Manuel López Obrador? No, ¿verdad? Digo, espero que no creo, la verdad no creo. Por supuesto que no. No. Andrés Manuel en 1971 andaba buscando espacios en Tabasco, él que era dirigente del PRI. Él andaba en las juventudes priistas tabasqueñas. A él lo arropó González Pedregal. Le cubrió sus gastos, incluso el poeta Carlos Pellicer, y a todos ellos los traicionó. A la facultad iban a dar clases, pero pues en aquella época del 71 él estaba en la él era, reitero, una
él soñaba con ser gobernador, con ser presidente. El asunto de ser después, pues ni modo, para mal, no para mal de nosotros, pero bueno, ya pasó. El asunto es que muchos polcos, sin duda alguna, estuvieron en Avándaro. Conozco a algunos de ellos, no coincidimos, porque éramos tantos ahí que coincidimos, pero sé que estuvieron ahí en Avándaro y que son parte de la consecuencia que vinimos a arrastrar cuando la guerra de Corea, pues después con Vietnam, cuando surgen los beatniks, por ejemplo, después vienen los yuppies y luego los hippies, ese movimiento de liberación femenina que irrumpe en España, por ejemplo, con el Destape, ¿no? Ya en los 70s, con una sociedad tan conservadora, tan apegada a los viejos ritos de estas sociedades, pues en términos religiosos y de los buenos, los buenos modales y la moral acendrada, pues nosotros rompimos con todo eso. Lamentablemente, muchos de nuestros colegas han vuelto a esos espacios y yo ahora me los encuentro y platico con ellos y no, pues pero para nada, ¿no? Ya se les olvidó aquello. Ya no son marihuanos ni de greña larga, ¿no? Ya ahora son... Ya están reformados todos. Son venerables abuelitos que no le quieren dar mal ejemplo a los nietos, ¿no? Cuando los nietos son los que llegan y le dicen, abuelito, a ver qué quieres que te enseñe, ¿no? Claro, por supuesto. Fuimos una generación muy, muy, muy buena, por no decir muy chingona, pero pues lo fuimos, ¿no? Pero si está bien que lo digas, no creo que pase nada y yo creo que no habrá un muchacho de 71 que reclame, ¿no? No habrá. No habrá. Bueno, mira, tanto, Manolo, ya nada más déjame cerrar. Tanto es así que estamos platicando tres venerables, pues, maduros, pues, acumuladores de años. Estamos platicando de lo que nos ocurrió hace más de medio siglo. No, vaya, somos privilegiados. Estamos en ese momento, en un momento histórico de México, en un momento histórico del mundo, donde se están buscando una tercera guerra mundial y nosotros debemos compartir esto que aprendimos a estas nuevas generaciones que creen que hacer periodismo es decir agregó, añadió y finalmente, sin contextualizar, sin el manejo educativo que se requiere como periodistas que somos, ¿no? Ya se especializan mucho en copy-paste y también en... Ay, sí la dejamos mejor porque si no me vayan a regañar. Yo creo que además, ya nada más, perdón, para abonar un poquito a esta historia, me parece que las futuras generaciones tendrán o formarán parte de la Legión de Lord Molecula. Digo, eso sí sería lastimosamente triste, porque ese hombre ha creado un fenómeno en la comunicación muy interesante, desde mi punto de vista, por lo que suelo ver de las mañaneras, hay para otros que es un personaje abyecto, avieso, pero hay otra gente que cree que esa es una forma de hacer periodismo. Ya lo hablamos en otro momento, acá si mal no recuerdo, Moy, a ti te consta que este hombre sí fue periodista. Y como él hay muchos otros, y seguramente tú sabrás de colegas que tienen una amplísima trayectoria, premios nacionales de periodismo, que no quiero dar nombres, que estuvieron en la revista Proceso y que ahora son esa legión, parte de esa legión heroica de Lord Molecula. Sí, caray, se olvidaron de sus inicios. Carlos Pozo Soto dice que yo soy su maestro, pero le dije, pues yo no te enseñé esas cosas, man. Y además colabora en mi espacio, en mi página entre semana, donde me daría mucho gusto, Jesús y Juan Manuel, que se echaran ahí algún artículo. Un palomazo. Pues un palomazo, pues que escriban lo que les guste, lo que les venga en gana. Mi espacio es muy plural. No te va a retirar el subsidio el señor presidente.
No, pues ya no me quieren, estos cuates no me quieren. No me quieren. Ya incluso me llegó por ahí un aviso de que ya no le diga a Su Alteza Serenísima, ¿no? Porque esto molesta las buenas conciencias de la 4T. En serio, ¿eh? En serio, ya me dijeron, oye, pues no te quieren esos cuates. Escribo para que me quieran. Y si eso fuera, pues escribiría yo para Corinte Ya, como Corinte Ya, o escribiría en TV Notas, no sé. Mi profesión es esta y punto. Pero la cuestión está que si es un gran riesgo, como dice Chuy, estos periodistas, yo solo digo que son periodistas mercenarios, porque el tipo de periodismo que hacen es tan abyecto que les plantan las preguntas y se las dan al licenciado presidente para que se explaye. Por ejemplo, esto de los muchachos, nada más hago un espacio, que a mí me indignó, porque apenas estaban frescos los cadáveres de los 5 muchachos en Nuevo Laredo, y un imbécil, porque ese es un imbécil, que se dice periodista, ya los estaba manejando como miembros de un cártel que se habían enfrentado a los soldados. Cuando los soldados los mataron por la espalda y les dieron el tiro de gracia. ¿Y qué pasó con esto? El licenciado López Obrador, sí, estamos investigando porque sí creo que son miembros de un cártel, etcétera. Supongamos que lo hayan sido, pero creo que no era el momento, ni había evidencias de que la propia Sedena desmintió cualquier versión, dijo que no había armas, no se encontraron ni armas ni drogas. Los masacraron, los ejecutaron. ¿Y eso de qué sirvió? Pues para que esta barra mercenaria le diera vuelo y dijera que aquellos muchachos eran delincuentes. Reitero, esto me indignó. Como periodista yo no me habría atrevido a dar un teclazo en ese sentido, porque es conjeturar y es agredir a la dignidad de nuestros semejantes. Perdón, me indignó muchísimo. Claro. Sí, a mí Pues, también sí sé, incluso sé el nombre pues digo, no es, iba a decir una sandez, iba a decir colega, y sé el nombre del compa este. Entiendo que al papá lo matan, el papá sí era periodista y este hombre explota la muerte del papá y se ha Regalías. convertido, ¿perdón? vive de las Regalías. regalías del papá. No oí bien, oí, perdón. Ok, digo que esta persona vive de las regalías del papá. Así es, ni más, digo, qué triste lucrar con la muerte de un padre de esa manera. Digo, eso es reflejo, digo, no son periodistas, la gran mayoría de los que acuden a la mañanera no son periodistas, están adocenados desde el poder y les encantan los reflectores, les encanta casi tutearse con el presidente de la República, algo que pues yo nunca había visto, ¿no? Como quiera que sea, la investidura presidencial merece todo mi respeto, no quien la porta ahora, ¿no? Pero es curioso esa fenomenología que tiene que ver con la comunicación y esto, pero volviendo al tema de Avándaro, por ahí estoy investigando, hay un amigo, yo estuve hace 6, 7 años haciendo trámites de cubrir las materias que adeudaba yo en la FES Acatlán, que de 4 materias se me convirtieron en 14 con los cambios de planes de estudios y en un semestre cubrí las 14 materias, ya no adeudo ninguna. Ya en aquel entonces hay un amigo que había estudiado conmigo en el tronco común, él estudió administración pública y él era académico, era asesor de tesis y estaba en el área de la biblioteca, en un área de ahí del área de Acatlán, en lo que tenía que ver con la biblioteca. Un cuate, digo, al margen del aprecio que le tenía, él muere en la pandemia, lastimosamente muere en la pandemia, y él me decía que hay una teoría que los festivales, tanto de Avándaro como de Woodstock, habían sido preparados con anticipación, como si hubiéramos sido una suerte de miembros del Big Brother masivo, y que querían ver, necesito investigar, porque es muy interesante la teoría
me dio este amigo, y en aquel entonces sí encontré varias ligas que relacionaban esa historia, cómo habíamos sido como una suerte de conejillos de indias, tanto los participantes de Woodstock como los de Avándaro, para ver cómo nos comportábamos en esa masa, en el consumo libre de drogas, no limitaciones, la total libertad en toda la extensión de la palabra, y insisto, como si hubiéramos estado sujetos a ese Big Brother invisible, y como si hubiéramos sido conejillos de indias. No encuentro, he estado investigando él me dio un nombre, hay una organización que está haciendo esta investigación, creo que radica en España, y digo, espero dar con el dato porque se me hace sumamente interesante. Tienes toda la razón. Juan Manuel, no dejen platicar a Juan Manuel, no se pasen. Juan Manuel, No, sí, yo te rescato, no te preocupes. Es que Juan Manuel anda pacheco, por eso no habla. ¿Mandé? Juan Manuel anda pacheco, por eso no habla. No, y el timbrazo. Bueno, Juan Manuel, ¿consideras este experimento social así como una realidad? Porque no, yo... ¿quién podría pensar en los resultados de un experimento así, ¿no? ¿Quién podría imaginarse el nivel de respuesta a una convocatoria que era para un fin, pero quedó en otro nivel? Sí, mira, esta fue una cuestión de explosión social. ¿Podría yo pensar en algún tipo de experimento y algún tipo de premeditación? Por ejemplo, con el uso de algunas drogas como el LSD. Hay algunas novelas escritas en las que en las universidades buscaban voluntarios entre los alumnos para que pudieran estar como conejillos de indias en el desarrollo de algún tipo de droga que posteriormente se iba a utilizar para los soldados en la guerra de Vietnam. Y se supone que por ahí surgió el LSD. Y era, vamos, una cuestión un poquito con más sustento. En este caso, bueno, evidentemente no tengo los datos que tiene Jesús, pero me inclino a pensar que esto fue el producto de una explosión social. Esto fue el resultado de una evolución que se viene gestando desde los años 60 y que comienza quizá con aquella rebelión de los estudiantes de medicina y de los médicos en Monterrey, en donde desaparecen al hijo de Rosario Ibarra, y que desde entonces se convierte en una luchadora social. Yo creo que todo esto que sucede es el producto de esta evolución que se fue dando y que después se concreta con el cambio en el poder, que se concreta con un jefe de gobierno en el extinto Distrito Federal, porque antes pues, no podíamos ni siquiera votar, ¿no? Por nuestro jefe de gobierno. Entonces, esta es una evolución que se viene dando desde, creo que yo creo que desde el principio de los años 60, ¿no? Yo creo que tienes toda la razón. Y yo considero más que después del Avándaro se haya hecho un análisis sociológico, ¿no? De Eso ver sí. cómo confluyen los jóvenes, cómo experimentan y los resultados. ¿Qué te parece, Moy? Sí, eso es materia de estudio porque es un fenómeno social. Yo no creo que haya sido premeditado o que nos hayan utilizado como un laboratorio por dos cosas muy elementares. Primero, esa reunión se pensó como una reunión muy, pues digamos que casi en familia, con la gente rica que tiene casas y que vive en Valle de Bravo, con este rally que era Rocky Ruedas, un solo grupo, se había pensado en un solo grupo, iba a amenizar eso. Javier Batis se negó porque él dijo que no iba a tocar para los riquillos y para una cosa de esa naturaleza, ¿no? Que era casi como una tardeada, lo tomó él. Claro, él era uno de los mejores y estaba muy crecido y quería toda la lana. ¿Qué ocurre? Que bueno, pues se convoca a otro grupo, luego se convoca a otro grupo, se corre la voz y aquello que se pensó en 25,000 a lo sumo, que en principio eran 5,000,
pues, salió de control y no hubo forma de frenar esta afluencia de quienes llegamos ahí a Avándaro, al festival. Reitero, sí es un fenómeno que debe ser estudiado, debe ser analizado en términos sociológicos. Ha habido trabajos en ese sentido. No conozco publicaciones formalmente, porque todas hablan son anécdotas de Avándaro, las fotos, el propio libro que editaron algunos de los organizadores recientemente, que lo presentaron incluso, Luis de Llano, por ejemplo, entre ellos, pero no, yo no considero que haya sido como un laboratorio. Y luego en el caso de Woodstock menos, porque ya estaba el antecedente del Festival de Monterrey, por ejemplo, en California. Ya se habían realizado otros festivales. Yo creo que más que nada... Y perdón, Moy, incluso Woodstock fue como una segunda opción porque les habían negado el permiso para presentarse en otro lado y decidieron presentarse en Woodstock, pero fue fortuito. Es decir, no hubo una planeación previa. Bueno, evidentemente, ¿no? Si fue planeado, fue previo. No hubo una planeación para establecerlo ahí en Woodstock, porque en el primer lugar les negaron el permiso. Perdón la intromisión, Moy. No está bien, porque en el segundo incluso quien les presta el espacio era un matrimonio ya de edad. Les prestan ese espacio, un terreno, pero pues este matrimonio nunca se imaginó. Nunca se imaginó, claro. Que ello se convirtió en una participación de jóvenes muy liberales. No hubo altercados, vaya, algo que nos recuerde, por ejemplo, nosotros que nos quisieron estigmatizar, que éramos marihuanos, drogadictos y todos estos, etcétera. Violentos y violadores casi. Un movimiento que tiene una consecuencia que aquí nos tiene ahora. Que nos tiene en esa opinión tan muy nuestra, que es coincidente incluso con un absoluto respeto, reitero, del que piensa diferente, que es yo, al menos yo así soy. O sea, a mí me podrán decir, Misa, que no les gusta cómo escribo, etcétera, etcétera, pero pues yo respeto al que me dice eso, al que me descalifica, pues también lo respeto. Y eso también me da el derecho pues entrarle a la contrarréplica, ¿no? Por supuesto. Muy bien, señores. Yo les tengo una noticia muy especial. Andamos acercándonos al final del programa, pero como está interesante, le decimos aquí a la de producción que nos regale 5 minutos. ¿Está bien? ¿Les parece bien? Vale. Perfecto. Pero Avándaro sigue siendo de Avándaro. Yo les voy a rogar que me disculpen, pero después de platicar con ustedes y después de saber que me han permitido ser su amigo y que yo les tengo un aprecio, no tiene idea de qué tamaño, pues me van a disculpar, pero yo ya me siento también de Avándaro. ¿Cómo ves, Moy? Bienvenido. Gracias. Te voy a regalar un collar y unos de mis pulseras, vas a ver. Tengo por ahí una, por cierto, pero sí, por supuesto, por supuesto. Chuy. Y un pachuli. Ándale. A nombre de Juan Manuel un Damián churro. de Moisés, a nombre de Juan Manuel Damián de Moisés Sánchez Limón y mío, te declaramos hijo adoptivo de Avándaro, mi querido Manuel. Sí, Aparicio. ¿Cómo ves, sí, Juan Manuel? Digo, con tu pachuli, porque sí era necesario el olorcito. Fíjate que yo quería hacer un comentario con relación a la evolución que ha tenido nuestra profesión. Hace poco platicamos con 2 chavos, por separado, acerca del trabajo periodístico que se está realizando en este momento con el apoyo fundamental de lo que son las redes sociales. Y nosotros les decíamos que desde nuestro punto de vista se había perdido gran parte de lo intrínseco del periodismo, que es la investigación. Actualmente con las redes sociales, pues no te permite hacer un periodismo de investigación. Tienes que dar una noticia escueta con 150 caracteres para poderla soltar de manera inmediata. Pero ya no hay el periodista que se metía a hacer una investigación completa
que llegaba a madurar una idea y que posteriormente la publicaba. En este caso se está perdiendo y solamente en algunos espacios es que se permiten todavía esta libertad de poder ofrecer periodismo de fondo. ¿Sabes qué Tienes ocurre, Juan Manuel? Lo que, en las escuelas tienen chilímetro 1, chilímetro 2 como materias, Sí, porque escriben al chilazo, sí, con el dijo, agregó, añadió finalmente, luego no saben ni siquiera de lo que escribieron y andan preguntando. A mí me llegó a preguntar, oye, ¿quién fue Fidel Velázquez? Por ejemplo, sí, o cosas sí, así. sí te creo. Cuando les hablas de Fidel Velázquez, de Díaz Ordaz, de Alberto Juárez de Blancas, etcétera, etcétera, pues se impactan y le dices, bueno, es que estos cuates que están ahora en el poder son consecuencia de aquellos. O sea, Andrés Exacto. Manuel, Mario Fabio Beltrones, el mismo Ricardo Monreal, todos ellos son los cachorros de la revolución y son los que están ahora en el poder. El mismo Andrés Manuel, la doctora Sheinbaum, que es un poco más chavalona, el joven Marcelo Ebrard Casobón, y otros advenedizos que de pronto ahí se colgaron, pero que no saben ni jota de ese asunto y que son más que nada corruptazos. Ellos sí son muy parecidos a los anteriores, pero en grado superlativo. En cambio, nosotros tenemos esta posibilidad, Chuy, Juan Manuel, de poder hablar con toda esa libertad y que no nos digan, que no pretendan engañarnos o acusarnos de ser parte de un movimiento liberal, que si bien es cierto, tenemos muchos barruntos de conservadurismo, porque somos consecuencia de una sociedad conservadora de aquellas épocas de los 30, 50, pero somos gente preparada y que creo que hemos hecho buenas familias y hemos criado a hijos positivos, a hijos que son, pues eso sí, verdaderos patriotas, no patrioteros como lo maneja aquel personaje, ¿no? Pero verdaderos personajes, ciudadanos que sobresalen y que no niegan la esencia de lo que somos nosotros, que somos sus padres, o en algunos casos sus abuelos. Y por supuesto que es claro como lo precisas. Quiero comentarles que hace tiempo en un programa que se llama Anecdotarios de Periodistas, tuve la presencia de un distinguido periodista, no agraviando a ninguno de ustedes, por supuesto, y le hice una pregunta: ¿qué le hace falta a los periodistas jóvenes, a los que son egresados de las diversas universidades de nuestro país? Y me dijo algo que me dejó helado: les hace falta leer y aprender a escribir. Moy, o Chuy, Y no, perdón. Bueno, y viene Moy, por favor. no saben escribir, no saben leer, no leen. Hay que saber leer, no leer por aprenderte hay algunos pasajes, sino leer, cultivarte, no ser culto en el término extremo, pero sí tener una cultura que te permita sustanciar, enriquecer una nota informativa, una crónica, un buen reportaje. Ya no vemos los grandes reportajes, salvo las excepciones que hay, por ejemplo, como Mexicanos contra la Corrupción y la impunidad. Son muchachos que trabajan ahí, que traen muy buenos trabajos de investigación. Otros colegas que chambean pues de pronto el Universal trae algún escopetazo, ¿no? Pero ya no hay esos trabajos que teníamos. No hay nombres, no hay firmas. Chuy, Manolo, desmiéntanme. O sea, nosotros Sí, antes, bueno, pues Osache Limón, es el reportero del Universal, que trabaja en el Universal. Traíamos el apellido, sí, pero había firmas. Nos peleábamos la primera plana. O sea, nosotros salíamos a reportear para pelearnos la primera plana. Hoy no les interesa la primera plana. Vaya, todavía hablan de 8 columnas, cuando ya los periódicos ya no tienen las 8 columnas. Creo que no saben ni siquiera cuál es el formato de las 8 columnas. Desconocen que es un cuadratino o una línea ágata. No saben que es una calandria del sistema caliente, ¿no?
no saben lo que era el tipógrafo, no saben lo que es un capturista. No Oye, el saben olor a tinta. No saben lo eso. que es el olor a tinta, que Nos eso no se empachábamos, olvida, ¿no? salíamos con ese el olor a tinta, con ganas de ser los mejores, de ser el Pulitzer. Olvídate del Premio Nacional de Periodismo, que estaba más vendido que nada, pero sí ser reconocidos entre nosotros y decir, cuidado porque ese es un chacal, cuidado porque ese te va a chingar la nota. Y nos respetábamos y decían, oye, hay que compartir la cosecha, sí, pero yo traigo una exclusiva. Perfecto, esto es exclusiva y nadie se mete con ella. Había un respeto absoluto. Hoy cualquiera se pesca de una nota, se la firma y se plagia. Pues creo que tenemos el síndrome de doña Yasmín Esquivel Moza, ¿no? De Lady Plagios, dicen. Ay, qué barbaridad. Fíjense ustedes, también quiero compartirles, aprovechando este Avándaro. Bueno, es que después de Avándaro, lo que sigue lo que estamos escuchando, después de Avándaro, lo que sigue lo que estamos viendo, después de Avándaro están ustedes, después de Avándaro está lo que han hecho. Yo creo que esa es la riqueza después de Avándaro. Déjenme regresar a lo que yo les quería compartir. Chuy tenía una buena costumbre con nosotros en un programa y de vez en cuando nos iba comentando de libros, no que los recomendara expresamente como tal, pero decía una nota o un comentario y señalaba, es que esto viene del libro fulano de tal, valga la pena. Me estaba haciendo asiduo lector y después me corta. Imagínense ustedes, si no es para que le dé uno coraje. A ver, Chuy, acláranos. No, lo que pasa es que, digo, de manera natural, todos los que pasamos por la prepa, en la universidad y haber abrazado este oficio, pues tenemos el rigor, tenemos la obligación de leer, no sé si buena o mala literatura, depende del gusto de cada quien, porque si la herramienta, nuestra principal herramienta es la palabra, tenemos que abrevar de esa palabra. Y la palabra está en los libros. Yo coincido, no me acuerdo qué escritor fue el que dijo que somos lo que leemos. Y así es. Precisamente por eso me apasiona profundamente el tema del periodismo y la literatura. Yo desde que recuerdo, yo llego a Proceso en 1978, intentaba leer lo que más podía. Digo, ustedes saben que en el oficio, en el ejercicio cotidiano del periodismo, pues difícilmente uno tiene tiempo de leer, pero bueno, tenía uno que ingeniárselas porque siempre intenté yo hacer esa mezcla de periodismo y literatura, y sobre todo que teníamos la exigencia. Yo cuando llego a la revista Proceso, pues obviamente no llegué yo a las primeras páginas de la revista. Ustedes saben que en aquel entonces tenía la agencia CISA, la revista Proceso, ahora es la agencia APRO, y en aquel entonces en la sección de deportes donde yo llego, teníamos la obligación de hacer un reportaje semanal. Digo, no sé cuántos reportajes pude haber hecho yo a lo largo de casi 4 años que estuve en Proceso, pero era parte de ese rigor periodístico y obviamente pues hacer crónica, nota informativa, hacer entrevista y pues esa es parte de la versatilidad que tiene el periodista. Yo cuando me mandan, estaban a punto de echarnos precisamente por aquella frase de López Portillo, no pago para que me peguen, porque pues a Proceso le retiran toda la publicidad por el periodismo crítico que hacía hacia el presidente. Y además la agencia traía una crisis financiera en aquel entonces de 5 millones de pesos. Digo, a lo mejor ahorita no suena tanto, pero en aquel entonces pues eso puso en crisis a la revista y a la agencia y nos echaron a cerca de 40 trabajadores. Y recuerdo que cuando me pasan de deportes a información general, porque ya se venía un despido masivo, se dio que poquito después, estoy hablando de 1982, se venía la crucifixión, la escenificación de la pasión de Cristo ahí en Iztapalapa. Y el director de la agencia, Francisco Fe Álvarez,
pidió que yo fuera el que hiciera la crónica. Para mí fue un privilegio, teniendo las plumas excelsas que había en Proceso, la verdad sí me llenó de orgullo, y después al lunes siguiente Fe Álvarez me felicitó. Y ya después de que yo salí de Proceso, cuando surge el periódico La Jornada, no sé si ustedes recordarán, a mí el periodista que más me ha llenado la pasión por el oficio y más me satisfacía leerlo era Manuel Altamira. Él era periodista de La Jornada. Él fallece en el sismo de 85 y la verdad me quedé ahí con las ganas. ¿Cuánto periodismo no pudo haber hecho este hombre si no ha sido por esa infausta muerte en los sismos? Pero la verdad, hacía reportaje, hacía crónica, hacía entrevista. Era ese periodismo literario que yo siempre he anhelado hacer, ¿eh? Para mí fue sin saberlo, él era para mí un maestro, el hombre, ¿eh? Y habiendo compartido excelentes plumas en la revista Proceso, el que más me llenaba la pasión por el oficio era Manuel Altamira. Vaya, interesante, por supuesto, que es la parte que aprendemos en el camino del periodismo que hemos ejercido durante tantos años. Señores, lamentablemente, ahora sí, de veras, ya no están haciendo señales. Chuy ya sabe que me hacen señales allá desde producción, y cuidado con no obedecer, ¿sí o no, Chuy? Sí, pues te quedas sin desayuno, Manuel, sin cena también. No, deja de eso. Me corren, que es peor. Bueno, señores, les agradezco mucho, les abrazo con mucho cariño a cada uno de ustedes y quiero un mensaje final, así muy rápido, para que nos despidamos y recordarle a nuestra audiencia que Avándaro, habrá mucho que decir de Avándaro. Juan Manuel. Yo les agradezco muchísimo el hecho de que hayamos hecho esta sesión hoy a través del Zoom, porque tenemos la oportunidad de vernos a los ojos y eso es maravilloso. Les mando un abrazo con mucho cariño. Muchas gracias, Juan Manuel. Un abrazo para ti con afecto, por supuesto, y con admiración, porque mira, aquí andamos todos echándole ganas. Moy, claro. Te escuchamos. Gracias por la convocatoria, gracias por esta enésima reunión, muy buena reunión. Gracias por permitirme aprender de ustedes un poquitín más y gracias por ser mis colegas, mis compañeros de generación. Gracias, Manolo. Gracias, Juan Manuel. Gracias, Chuy. Yo quisiera que fuéramos amigos, pero está muy bien. Chuy. Ya nos corrió. No, aquí estoy. Igual un abrazo a Juan Manuel, igual a Moy, obviamente para ti, mi querido Manuel Aparicio, y agradeciendo la invitación a Moisés para colaborar en su espacio. Si Dios me presta vida y tengo tiempo, con gusto. La verdad que con el problema que he tenido con mi madre, sí me ha trastocado muchísimas cosas, pero en su momento, con gusto, estaré compartiendo algún material. Yo nada más quiero cerrar mi participación con dos palabras. Avándaro vive. Está muy buena. Gracias, Chuy. Amigos, amigas de la audiencia, pues nos la quedamos. Avándaro vive en un programa como este. Después de Avándaro estamos nosotros. Gracias, buenas noches, pásenlo bien. Un abrazo para todos mis compañeros que quiero mucho, son mis amigos y por eso es este programa. Gracias, amigos de la audiencia. Nos escuchamos y nos miramos seguramente la próxima semana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Abrazo. Abrazo.